muchísimas gracias por venir. Les voy a presentar este trabajo, hacia una transformación productiva posible en Tierra del Fuego. Este es un estudio bastante grande, nos llevó más de un año, organizado por Fundar. Fundar es una fundación. Justo el seminario pasado tuvimos una presentación de hace poco, de hace joven, la fundación de hace 3 años. Y uno de los objetivos, una de las cosas que busca es un poco... hay grandes temas que trascienden las divisorias de agua que tenemos, y bueno, y ver cómo muchas veces trasciende en el sentido de que hay en principio un acuerdo y una mirada común, pero no está trabajada, esa mirada común no está trabajada. Y entonces tratar de converger, de trabajar en esa dirección común. Y bueno, entonces cuando me propusieron participar de este estudio, me tiré de cabeza, me pareció bárbaro, que Tierra del Fuego es eso. Es un tema sobre el que en general los economistas estamos todos de acuerdo. Un poco estamos de acuerdo en que tenemos que ir para allá, pero tenemos esto que está allá y no podemos ir para allá y no podemos resolver esto, que ¿no? Es algo que lo que tendríamos que poder trabajar y encontrarle una solución, pero no está trabajado y hay mucha opacidad en el tema. Entonces, un poco el objetivo de este estudio fue, bueno, tratar de poner todo blanco sobre negro, derribar los mitos. En la opacidad también prevalecen intereses que no son el interés común. Entonces, bueno, todo eso fueron objetivos de este estudio, de luego más de un año de trabajo y un equipo bastante grande de investigación. Tuve el placer de codirigir este estudio con Tomás Brill, que está ahí sentado, que Tomás es el director del área de desarrollo productivo de Fundar. Y bueno, mucha más gente trabajó también. Está acá Lucía Pesarini de Fundar, Leo Park, Ángeles Sansisi también trabajó de Fundar. También trabajaron investigadores como yo, no asociados a Fundar, digamos, en este trabajo, pero no pertenecientes. Francisco Gato acá está presente, Carlos Sagio, también que han vivido, conocen mucho en Tierra del Fuego, la economía, la sociedad, y Belén Ventiveña, que trabajó siempre a mi lado, mi mano derecha en este estudio, durante todo lo largo del estudio. Así que bueno, no sé si me olvido de alguien, pero hay mucha gente trabajando en áreas muy distintas. Yo me voy a enfocar más quizás en las áreas que yo más directamente estuve involucrado, a pesar de haber estado involucrado en todo. Si hay también interés en profundizar, bueno, dejaré a los que más han estado en cada punto desarrollar esos puntos. Bueno, les empiezo a contar. Esto no sé si es necesario, pues se supone que voy a tener tiempo es un seminario de investigación, de desarrollar un poco los puntos, pero por las dudas les digo un poco las conclusiones en un segundo para que sepan todo el recorrido y después empezamos de a poquito. Entonces, las conclusiones principales son, primero, la presunción que todos tenemos antes de empezar. Nos metimos bien, creo que la entendimos bien, y sí, la conclusión se mantiene y se profundiza. Es necesario reformular el subrégimen industrial. A pesar de que tiene un costo fiscal elevado y a pesar de todo este dinero, esta renuncia fiscal, este costo fiscal puesto ahí, no ha logrado generar actividades sustentables sin esta cantidad de contiosos recursos fiscales. Por otro lado, la buena noticia es que en la provincia hay una oportunidad enorme de diversificación hacia nuevos sectores. Todos ellos con potencial para crear empleo y exportar. Y son sectores que, bueno, después hablamos más tarde, no es fantasía, son sectores donde ya se ve un poco de esto, pero bueno, hace falta mucho más, ya hablaremos de esto un poco más. Pero ahí los tienen mencionados a los distintos sectores: turismo, economía de conocimiento, energía y petroquímica, proyectos de un pueblo logístico antártico y académico y científico, entre otros. El subrégimen debe ser reformulado, y al reformularlo eso produciría un ahorro fiscal.
Los recursos ahorrados de implementarse una reformulación del subrégimen alcanzan para lo que se necesita, para las inversiones que se necesitarían, tanto para desarrollar e impulsar estos nuevos sectores, como para un programa robusto de protección social y reconversión laboral que acompañe la transición. O sea, acá ustedes tienen hoy un subrégimen industrial que emplea gente. Nuestra propuesta implica reformularlo, pero también esa reformulación implica una reducción sustancial de los beneficios económicos. Y eso implicaría, nosotros hacemos un poco les voy a contar un poquito, tratamos de predecir qué impacto tendría en el empleo, en la producción, implicaría una reducción en el empleo. Pero por otro lado, se crearían nuevos empleos si esos recursos se destinan a, o no todos los recursos, pero una parte sustancial de esos recursos se destinan a promover los nuevos sectores que tienen capacidad de creación de empleo. Entonces, lo que se crea acá de empleos es más incluso, que es el último punto, de lo que se perdería. Lo que se crea puede ser más de lo que se perdería. Y la plata de lo que se ahorra alcanza para financiar lo que se necesita financiar para que aparezca lo nuevo. En términos de plata, hacemos las estimaciones lo mejor que podemos. El ahorro fiscal, quizás no se ve el numerito, esta barrita, la primera, el ahorro fiscal en un acumulado de 11 años, que es lo que llevaría la implementación completa de nuestra propuesta, que es gradual, implicaría un ahorro fiscal de casi 6.000 millones de dólares y a partir de ahí casi 1.000 millones por año, 900 millones por año. En términos de empleo, implicaría la reformulación del subrégimen. En la parte del empleo, bajo el marco del subrégimen, una pérdida de aproximadamente 7.250 empleos, que terminado ese periodo no habría más pérdida de empleo, ese es el total acumulado. Por otro lado, está la parte positiva, la parte donde se crearía empleo, se generarían nuevos sectores. Eso requiere, la primera barrita es una inversión pública directa en bienes públicos que faciliten, que ayuden a desarrollar estos sectores de aproximadamente 2.000 millones. Estas son estimaciones, la mejor estimación que se puede hacer, no es preciso, es tener una estimación de la dimensión de dinero que se requeriría para hacer lo que hay que hacer para que se desarrollen estos sectores y después el empleo que se crearía. Todo eso es una estimación. Se requeriría también financiamiento público al sector privado de aproximadamente 2.500 millones de dólares. Esto es una estimación de cuánto esto serían garantías, avales, crédito. No es plata que se pierde necesariamente, sino es que se podría seguir utilizando, pero bueno, ese compromiso financiero es necesario. Y también casi 500 millones de dólares en este programa de protección social y reconversión laboral para acompañar la transición. Todo este dinero invertido, más la inversión privada que se requeriría, que con este impulso creemos que es razonable pensar que se haría, tiene el potencial de crear, y en esto creemos que hemos sido relativamente conservadores, que también en un plazo de los 11 años, o en este caso fue estimado en 10 años, una cantidad de nuevos empleos de aproximadamente 7.600 empleos. Una consulta, ¿la pérdida de empleo es neto de eso? No, justamente es el punto. Esto se pierde, eso se gana, hacer la cuenta vos y te da que esto es más que esto. Es eso simplemente. Bueno. Una preguntita, cualitativamente sabemos qué tipos de empleos se pierden, qué tipos de empleos se generan, que nos hay un cuarto calificación, más que nada calificación, pero uno puede participar. Sí, eso quizás, déjame que lo deje, porque ahora estoy resumiendo el pantallazo. Bien. Hablemos de eso cuando lleguemos a esa parte, a los nuevos sectores, que ahí comparamos. Bueno. Sí, perdón, que así no me distraigo. Yo esto le quería decir para saber cómo el big picture, ¿no?, de la presentación. Bueno, tiene tres partes. La primera es el diagnóstico, la segunda es la propuesta de reformulación del subrégimen industrial y los impactos que tendría esto, y lo tercero es el potencial de desarrollo de nuevos sectores y lo que implica en términos de dinero que hay para financiar las inversiones y potencial de generación de empleo. Yo empiezo por el diagnóstico. Primer punto, todo esto del diagnóstico lo voy a pasar bastante rápido, no voy a dar un detalle de cómo, le voy a dar lo principal. Ya hay muchos trabajos que
que han analizado la estructura de Tierra del Fuego. Primero, el objetivo el régimen de Tierra del Fuego está regido por una ley del 72, la famosa 19640. Su objetivo en un primer momento fue poblar la isla por razones geopolíticas. Ese objetivo fue cumplido. Hoy la población, desde ese momento, la población felina, desde que se promulgó la ley, hasta ahora se multiplicó por 14, mientras que la población argentina se multiplicó por 2 durante ese periodo. Son las líneas naranjas y celeste. La línea azul muestra el empleo industrial en Tierra del Fuego, que se triplicó entre 1996 y 2021, en un periodo durante el cual en Argentina creció nada más que el 30%. O sea, ese objetivo está cumplido. La pregunta ahora es, bueno, esto fue a un costo muy grande, y qué sentido tiene seguir pagando ese costo cuando hay alternativas de lograr el mismo objetivo de otra manera. Todo nuestro estudio, originalmente estudiamos todo el régimen, pero decidimos que el foco tenía que estar en el subrégimen industrial. Y también al subrégimen industrial, sobre ese subrégimen se aplica la propuesta de reformulación. El subrégimen industrial es el que regula las condiciones de entrada al continente de los productos hechos en Tierra del Fuego. O sea, alguien que vive en Tierra del Fuego consume, no paga IVA, no paga ganancias, ¿sí? O si importa algo, no paga arancel de importación. Con eso no nos metemos. No, eso está en la ley, no tenemos propuesta al respecto. Es dejar lo que está. Es poca plata. Por eso el foco está en el subrégimen industrial. El subrégimen industrial es 3.900 millones de facturación al continente en el año 2021. Todo este estudio está puesto como año de referencia 2021. Sí, que fue el año que teníamos datos bien, pudimos meternos, esto lo empezamos en 2022, todavía los datos de 2022 no estaban completos. Entonces todo es año de referencia 2021. Más o menos son 11.000 empleos bajo el subrégimen industrial. Y el costo fiscal, que ahora voy a decirles en más detalle, que estimamos nosotros, que creemos que es la forma correcta de estimarlo, es de 1.070 millones de dólares por año. Acá no estimamos en detalle el costo fiscal de todo el régimen, pero porque es más difícil, porque por ejemplo la exhibición de ganancias a las personas es muy difícil de estimar, pero más o menos haciendo cuentas gruesas le calculamos en 100, 150, entre 100 y 150 millones más, no más de 150 más. Entonces, el subrégimen, gran parte del costo fiscal es el subrégimen, entonces ahí la papa está ahí. Entonces vamos al subrégimen, ahora nos metemos en el subrégimen y ya no hablamos más del régimen. La estructura. La electrónica domina el subrégimen industrial. En términos de facturación, en la tortita de la izquierda vemos que es más de 3/4 del empleo. Hay otros sectores, confección, textil, pesca, plástica y otros, pero principalmente es electrónica. También en el valor agregado bruto. Dentro de la electrónica hay 3 productos que son los principales, que explican el 94% de la facturación. Primero, número 1, teléfonos celulares. El segundo, televisores. Tercero, acondicionadores de aire. Entonces, dado que explican gran parte, el foco, nuestro estudio, todas las cosas que les voy a mostrar después, las hacemos con respecto a estos 3 productos y después extrapolamos al resto del subrégimen. ¿Una computadora cuánto es acá? Es muy poquito. Computadoras hoy no se están haciendo un poco de juego siquiera. ¿Sí? Computadoras no entran. La información que hubo hace poco de la planta de Garín, eso no es en Tierra del Fuego. Y se hacía un poco, pero cuando se bajaron los aranceles en 2017, creo a 0, lo que había se dejó de hacer, pero no era tanto tampoco, ¿no? Esto es lo que domina, estos 3 productos. ¿Cuáles son los beneficios? Entonces acá, quizás como tengo más tiempo hoy, quizás por primera vez me voy a poder dar el lujo de explicarlo bien, los beneficios cuáles son. Beneficios hay muchos, pero hay 2 beneficios principales. El IVA y los aranceles a la importación de insumos que no se pagan. Nos focalicemos en el IVA primero. Ustedes agarren cualquier importación. Entra un bien importado, paga IVA.
Es el valor agregado que se hizo en el extranjero, al entrar acá paga el impuesto al valor agregado correspondiente, 21% sobre eso. En realidad se cobra un doble IVA, hay otras cosas que se cobran y después se devuelven. Esas no las metemos, no las consideramos, que son cuestiones financieras. Y no las tenemos en cuenta. También hay un anticipo de ganancias. Concéntrense en el IVA, ¿no? Entonces, un producto importado paga IVA, acá no lo paga. Después hay un valor agregado en continente. Piensen en la fábrica en Tierra del Fuego. Le agrega algún valor. Y se lo vende al retailer en continente, digamos a Frávega. Cuando la fábrica de Tierra del Fuego le vende al retailer en Frávega, le cobra el IVA. Frávega, cuando vende, cobra IVA a su venta. Entonces Frávega no tiene nada del IVA, tiene IVA a compras por lo que le pagó a la empresa en Tierra del Fuego, IVA a ventas por lo que vende el continente, hace la diferencia, IVA a ventas, IVA a compras, vende, eso no tiene ninguna exención fiscal. Eso que le pagó a la empresa en Tierra del Fuego de IVA es un porcentaje sobre la facturación. Eso típicamente sería un débito fiscal, que cualquier empresa después le resta el crédito fiscal por lo que compró y paga el IVA. Entonces, el beneficio fiscal es sobre esa facturación el 21%. Piensen, no pagó IVA al entrar el producto, o sea que todavía su valor agregado sobre el que hay que pagar IVA es todo el valor agregado. El valor agregado, llámenle fase 1 en el extranjero, fase 2 en continente, no se paga IVA sobre ninguna de las dos partes. Entonces la empresa técnicamente vende a continente y le cobra el IVA a Frávega, ese IVA que típicamente tendría que pagar a la FIP, se lo queda. Ese es el crédito fiscal IVA, el principal beneficio de Tierra del Fuego. Sí. ¿El crédito fiscal ese, contablemente, lo cobran directamente o queda en una cuenta que después tenés que ver la forma de descargarlo? Porque algún tema financiero por ahí hay. No te puedo decir 100%, no lo tengo claro 100%, pero tomá esto, si no es esto, es muy parecido a esto. Vos lo cobraste, hacés la declaración, IVA a ventas, IVA a compras, da lo que tenés que pagar, y cuando la hacés, decís, tendría que pagar esto y algún papelito, alguna cosa que compensa eso. Entonces, imagínate, te hago la declaración, tendría que pagar, pero al momento que te mando la declaración y te mando el papelito que dice que hay un crédito por sobre esto y no te pago nada. Es básicamente no pagarlo. Entonces no hay una cosa financiera, es lo que tendría que pagar no lo pago. Técnicamente es algo que... No queda un saldo a tu favor eso. No lo pagas directamente. Me metería en algo, pero después te lo digo en las preguntas y respuestas. Creo que sé por qué se implementa de esa forma. No estoy 100% seguro. ¿Sí? Sí. La única duda, Carlos, es si vos al poner el IVA eximido de insumo no estás sumándolo dos veces. Porque eso ya está en el IVA de la venta. ¿Al poner cómo? Claro, vos tenés el crédito por el IVA que vendés, que es el 21 del valor de venta, no del valor agregado. Tal cual. Ahí ya está metido el IVA de los insumos importados. ¿Qué quiere decir que está metido? Y cuando vos lo pagás, vos te quedás con el IVA de la venta. Lo pagás. Es que nunca pagaste el IVA del insumo. Claro. Sí, es el IVA compra es cero. Está bien, pero el costo es el total. Sí. Es el 21% del valor de venta. Tal cual. No tenés que sumarle el IVA de los insumos. No. Eso Vos es. cuando importaste no hiciste nada. Es eso. Entonces es 21% de la facturación. Exacto. ¿Sí? O sea, alguien Si yo importé una fracción, quiero decir algo más. Si yo importé más o importé menos, pero vendía 100, cobro 21 igual. ¿Se entiende? No importa cuánto importé, yo todo lo hice en Tierra del Fuego. O importé como en la caricatura, importé y le puse una estampilla, igual cobro 21, ¿sí? Mientras lo venda 100. El segundo beneficio es no pagar el arancel sobre los insumos, mientras tengo un producto final protegido por el arancel al final, que es distinto según el producto. Es 16% en el caso de los celulares, 20% en el caso de los televisores, 18% en el caso de los acondicionadores de aire. Entonces, en este caso es la protección efectiva que da la diferencia arancelaria entre bien final y insumo importado. De nuevo, como el insumo importado no paga arancel, no matter what, si lo importo todo y no importo nada, la protección efectiva es mayor cuanto más importe.
Si combino estas dos cosas, ¿qué me da? Que los incentivos están todos puestos a premiar la facturación y no al valor agregado. O sea, si me dejas, importo el producto terminado, le pongo la estampita y te lo vendo. Como los incentivos están tan mal puestos e incentivan la importación, se compensa eso con un esquema regulatorio, porque si no, sería una ridiculez absoluta. Perdón, ¿tenemos dos preguntas? Sí. Perdóname. ¿Cuál es el arancel que pagarían los insumos si entraran al continente? Y hay, Imagino que depende. Pero... hay miles de insumos, claro, partecitas cada una tiene, pero en promedio creo que daba, según el producto, entre 10, 12, ¿no? Leo, más o menos, 20, entre 10, 11, según el producto, si hacemos un promedio y si vos importás, o si vos en la caricatura, ¿no? Que creo que no ocurre, importás este celular entero, ¿no? Y le pones una estampilla. Igual paga cero, aunque técnicamente no es un insumo, es el producto final. Paga cero. Tal cual. Okay. Sí, sí. Porque, ¿qué pasa? El producto hoy a Tierra del Fuego importado paga cero por la ley, lo que trae. Y después esto regula cuando entra a continente. Te lo cuento, es como origen en los acuerdos comerciales. Es como tener origen, no es otra cosa que es eso, es declarar origen. Para que yo te dé origen, acá me tenés que mostrar que cumplís el proceso productivo. Entonces, cada producto que se hace en Tierra del Fuego tiene un proceso productivo aprobado, donde dice, tenés que hacer esto, y tenés que hacer esto, y tenés que hacer esto, todo regulado. Como yo tengo un incentivo a importar todo, hago lo que me decís que tengo que hacer. Si no me lo decís, no lo hago, porque ¿para qué lo voy a hacer si me conviene importar lo que es más barato? Pero no hay 0% de valor agregado. Digo, no hay nada que se importa y después se exporta. No hay nada, o sea, la caricatura de vengo y le pongo una estampilla no existe, es mentira. Porque hay regulaciones para eso. Porque para vos tener los beneficios, tenés que cumplir un proceso productivo, vienen, te inspeccionan y lo tenés. Ahora yo voy a decir, en cada producto les voy a contar qué se hace exactamente. ¿Sí? Ahora, pero ese requisito de valor agregado nacional, digamos, que sería una regla de origen, eso no está en la ley, está en una norma de la Secretaría de Industria. La ley estipula diferentes formas de tener origen. La ley dice cosas, hay distintas formas, no es tan fácil. Hay una que es, por ejemplo, dice, podés hacer ensamblado, siempre que el valor agregado es más del 50%. Eso hoy no se cumple con los celulares. Después hay otra que es transformación sustancial. Y eso... hay más leeway, ¿no? Para ver. Y eso es lo que todos entran por esa forma, transformación sustancial. Y todos los procesos hoy aprobados están aprobados se dictamina que eso da origen. Y eso es lo que estoy diciendo. Cada producto tiene un proceso productivo aprobado que si haces eso, te doy origen. ¿Y la norma vigente de cuándo es? ¿De ahora? La de celulares es de 2018. Había una en 2015, se hizo una cuando empezaron, que no es hace tanto que se hacen los celulares, 2009 creo que es, 2009, se modificó en 2015, se modificó en 2018. Acondicionadores de aire, creo que es 2018 también. Televisores es de 1998, o sea, y cada producto varía cuándo fue la última vez que se revisó el proceso productivo. De nuevo, dice qué cosas tenés que hacer, está estipulado. Yo le voy a decir de cada producto qué se hace, pero ahora le quería decir la parte económica, ¿no? De los incentivos. Entonces, la cosa es que al decirte como los incentivos están mal puestos, te tengo que regular, nadie hay incentivo a innovar. ¿Por qué voy a hacer algo nuevo que no me pedís y no me conviene hacer nada nuevo? No me conviene decir, yo esto lo podría hacer, no me conviene, siempre me va a convenir importarlo. Lo peor es, no hay incentivo fiscal a que agregue, porque voy a cobrar lo mismo, importe más o importe menos. ¿Entiendes? Es una locura cómo está diseñado los beneficios fiscales. La otra parte es que también se premian las ventas al mercado interno. Si yo quiero exportar desde Tierra del Fuego, los beneficios se aplican, pero esos beneficios que tendrías si yo exportara desde Tierra del Fuego, más o menos, con un más, con un menos, los tendría cualquier exportación en continente. Porque cualquier exportación en continente tampoco paga IVA, se le devuelve el IVA. Hay un tema financiero, pero bueno, pensemos que es de segundo orden eso. Y también yo puedo tener un régimen de admisión temporaria, si yo voy a exportar, no pago arancel al insumo y no lo pago si voy a exportar. Entonces los beneficios principales del subrégimen ya existen para la exportación de cualquier producto en continente. Con un más, con un menos, existen. Entonces no me conviene irme a Tierra del Fuego a hacer un producto para exportar. Para eso lo hago desde el continente.
Entonces el que va a Tierra del Fuego a aprovechar eso es porque está orientado, porque quiere vender en el mercado interno. Ahí es donde tiene Byte la diferencia. Consecuencias, una estructura productiva sin incentivos a la agregación de valor, falta de innovación, orientada al mercado interno y dependiente de beneficios fiscales y aduaneros. Y obvio con un significativo costo fiscal para el Estado Nacional. IVA. Si vos compras a Continente un insumo, ¿te tenés que pagar? Compras a Santa Cruz un insumo, el cartón, no sé, ahí cosas. Eso es una importación para Tierra del Fuego también. Es como una importación, ok. No tenés que pagar. Igual es muy poco eso. No, pero está bien. Hay otras exenciones, por ejemplo, hay exención total de impuesto a las ganancias, hay una alícuota reducida para los débitos, para el impuesto al cheque, ¿no? También hay muchos beneficios de protección comercial. Están los aranceles y la diferencia arancelaria, que es la protección comercial regular que tiene cualquier producto que no está en el régimen. Y eso nada queda y nuestra propuesta no toca eso, excepto consideramos un caso alternativo donde uno lo podría tocar, pero en principio nuestra propuesta de base no toca los aranceles. En impuestos internos hay un diferencial hoy entre, para los productos electrónicos, tiene un impuesto, pagan impuesto interno, tanto el producido nacional como el importado. Pero hay casi un 10% de diferencia entre los dos. Eso es protección comercial. ¿No? El importado paga 10% más. Ahora les voy a hablar más de esto. Hay medidas antidumping para los acondicionadores de aire y obviamente ahora el trato rigen las licencias no automáticas y todas las restricciones cambiarias. ¿La alícuota reducida para los electrónicos locales es también del Continente o solo de Tierra del Fuego? Solo de Tierra del Fuego. ¿Solo de Tierra del Fuego? No. Entonces, les digo la estimación de costo fiscal. Es bastante simple esto. Costo fiscal es básicamente está determinado, llámenlo como quieran, renuncia fiscal, costo fiscal, ahorro fiscal, bueno, desahorro fiscal. Es lo que no se cobra por la existencia del subrégimen. ¿Cómo lo estimamos nosotros? Decimos, ¿qué pasa? ¿Cuánto se cobra hoy? Versus cuánto se cobraría si no existiera el subrégimen. Si no existiera el subrégimen, pasarían cosas. Nosotros vamos a analizar y les voy a contar lo que pasa, cómo responde la actividad económica ante nuestra propuesta, que no es eliminar el subrégimen. Pero también, como ya teníamos y armamos un modelo de simulación para evaluar las implicancias de nuestra propuesta, también lo usamos para evaluar qué pasaría si no hubiera subrégimen. En ese mundo calculamos cuánto cobraría el Estado y la diferencia entre lo que cobra hoy y lo que cobraría en ese mundo sin subrégimen es a lo que llamamos costo fiscal. Si no tuviéramos todo ese modelo y lo hiciéramos más a lo verdulero, más o menos sería parecido. O sea, tampoco es que importa tanto. Y la intuición es recontra simple. Piensen en el caso más simple. Si no estuviera la producción en Tierra del Fuego y entrara el producto terminado, y ustedes le cobran como cualquier importación, IVA y arancel de importación, esos dos impuestos solo ya le dan más o menos este valor. Piensen 21% de IVA, más arancel, pónganle 16, el del celular que es el más bajo, más 3 de tasa estadística, da 40% sobre el valor de importación. Calcúlenle 3.000 millones de dólares a eso y ya les da 1.200 millones de dólares. Más o menos en ese orden que nos dan 1.070. Olvídense todos estos detalles, quieren la cuenta de almacenero, es esa. Después hay detalles, claro, si no se importa todo y parte se produce en Tierra del Fuego, aunque fuera sin beneficios fiscales, quizás el arancel de importación es menor, porque es arancel a los insumos y no al producto final, es un arancel un poco menor. Entonces, bueno, hay cositas que hay unos máses y menos, pero en el fondo es eso, son esos dos impuestos, como ven acá, las dos primeras filas, IVA, 630 millones de costo fiscal por IVA y 436 por aranceles de importación y tasa estadística. Una consulta, ¿por qué no estás incluyendo impuestos a las ganancias como costo fiscal? Digamos, lo ponés después como gasto tributario, pero estoy pensando por qué lo... Perdón, la columna de gasto tributario voy a hablar en un segundo, no la calculamos nosotros, es la que calcula la Subsecretaría de Ingresos Públicos. Ganancias, tenéis dos componentes, ganancias. Ganancia de las personas, ganancia de las empresas. Ganancia de las personas, como nuestra propuesta no está dentro del subrégimen, seguiría siendo un costo fiscal, es un costo fiscal,
Pero si sacaras el subrégimen seguiría siendo. Para que no sea costo fiscal tenés que cambiar el régimen y nuestra propuesta no es cambiar el régimen. Es un costo fiscal, por eso lo calcula la Subsecretaría de Ingresos Públicos. Nosotros no lo calculamos como un costo fiscal del subrégimen. Lo que es a las empresas, el grueso de esas ganancias son de las empresas del subrégimen. Pero si no estuvieran esas empresas, si eso lo importaras, sería ganancia de Samsung Vietnam o Samsung India, que tampoco lo cobrarías. Entonces, no es una plata que en el escenario alternativo sin subrégimen la cobrarías esa ganancia. Entonces tampoco lo contamos. ¿Sí? Que como calcula el gasto tributario de la subsecretaría es como ceteris paribus, como vos cambiás los impuestos y nada pasa. No, nada pasa, no, pasan cosas y entonces nosotros... La diferencia principal, igual, más allá de los detalles, es el tratamiento del diferencial de impuesto interno. Perdón, la columna de la derecha es lo que calcula la subsecretaría, que es muchísimo más, 1500, o sea, una mitad más, bueno, muchísimo más, es en el mismo, no sé, 50% más aproximadamente. La diferencia principal son dos cosas. Una es esta, el diferencial de impuesto interno. Ellos dicen, ustedes tienen 9,5 y 19. Como lo cuentan ellos, dicen, bueno, si no estuviera la exención le cobrarías a todos 19 y te cobrarías toda esta plata a la producción nacional, impuesto interno. Nosotros decimos, no, en realidad la decisión de política tributaria es tenerlo al 9,5, el resto es protección comercial. Entonces, en el escenario sin subrégimen, decimos nosotros, querrías tener los aranceles en 9,5, no en 19. Entonces, ese diferencial no lo tomamos como costo fiscal, sino como medida de protección comercial. ¿Se entiende? Decidimos no contarlo como costo fiscal. Ahora, cuando Tierra del Fuego le vende, por ejemplo, a Frávega, ¿no aprovecha esa agua que tiene, ese diferencial del tema del IVA para, por ejemplo, vender un poco más barato para competir o cosas por el estilo? No entiendo, ¿cómo? Claro, cuando vende a Frávega, él tiene un 20% a favor, digamos, de cero, que es el IVA, ¿no es cierto? Sí. El IVA que no paga. Sí. Ahora, eso es una diferencia importante y podría decidir compartirla parcialmente con Frávega para competir. Ahora vemos eso, ahora vamos a ver eso. Porque eso está dentro del modelo de simulación, se me ocurre. Ahora vemos eso, ahora vemos eso. Sí. Ahora vemos los números. Sí. Una consulta sobre la columna de gasto tributario y la anterior, lo mismo que decían antes. Son muy parecidas las de IVA, pero ustedes están incluyendo una elasticidad sobre cantidades y ellos no. ¿Por qué era tan similar? ¿Porque se consume igual el celular, solo que otro origen? Ellos no sé bien qué supuesto hacen sobre las cantidades. O sea, perdón, ¿qué es el supuesto de cantidades que hacen ellos? Porque nosotros... Vos decías que ellos dejan fijo cantidades y suben alícuota. Sí. Y que ustedes incluyen cómo cambiaría el consumo y cómo cambiaría la producción. Sí, pero ¿por qué pensás que el consumo en cantidades cambiaría tanto? No, digo, son las mismas cantidades, solo que importadas y pagarían el IVA por otra vía. Por eso. O sea, iba a DGA en vez de FI. Sí. Sí, es eso, básicamente es eso, se sustituiría nacional por importado, pero los dos pagan lo mismo de IVA. Y después hablamos de precios, después de no sé eso. ¿Había otra? No te entendí lo interno. ¿Por qué? Es un tema conceptual, digamos, que el costo fiscal, como lo definimos nosotros, es la diferencia con un mundo en el cual no existe un subrégimen. Sí. Ahí te tenés que preguntar, en ese mundo, ¿cuál sería la... y si no hubiera diferencias, no hubiera gap, ¿a qué nivel lo pondrías el impuesto interno? Vos decís que no ¿En qué nivel lo necesitaría pondrías? proteger que el 19 es al cohete porque no hay más producción local. ¿Ese es el supuesto? Sí, el supuesto es de unificación. Sí, no estaría ese gap. Sí. Es un mundo sin subrégimen y sin este gap de impuestos internos. Si te pones fiscalista, capaz de decir, no, lo pongo al 19 de todo. Si te pones así, tenés que contarlo en el costo fiscal. Es dependiente de una decisión de, en un mundo sin subrégimen, a qué nivel pondrías los impuestos internos. En nuestra interpretación es, hoy no tenés esa alícuota al importado, no es esa, porque es la alícuota la que querrías todo en la oferta nacional, sino es simplemente querés usarla como medida de protección comercial. De todos modos, en defensa del Ministerio, esa es la metodología internacional. No toma en cuenta decisiones de política posteriores. Yo no estoy... No hay diferencia de
apreciación, sino que son distintas metodologías. Son distintas metodologías. La de ellos es más mecánica. Esta se hace esa pregunta. En el mundo real, que uno querría tener, sin la pregunta de policy es más real. No, lo que quiero decir es que eso tiene que ver con la comparación internacional. Los países lo calculan de esa manera. No, está bien, sí. Manaus tiene un régimen similar a Tierra del Fuego, ¿no? ¿Cabría la posibilidad de que sin existir el régimen de Tierra del Fuego vos importes, o sea, un celular de Manaus en vez de Vietnam, Bolivia? Es muy buena esa pregunta y es una pregunta, es algo que dicen siempre. Esa es la gran defensa de la... Claro. Perdón, yo estaba pensando en el costo de... La repito por si no han escuchado, es que claro, que uno piensa que este es el punto es este que las empresas dicen mucho en defensa. Dicen, si no estuviera el régimen, si no estuviéramos... el IVA sí lo cobrarías, aunque viniera de Brasil. Si está Manaus, si vendrían las cosas de Manaus y por el Mercosur, no pagarían arancel. Mito. No es así, tenemos toda una parte donde analizamos eso, no vendrían de Manaus. ¿Por qué? Porque tenemos terceros países con la misma preferencia arancelaria que tenemos nosotros y no vienen de Manaus las cosas. Vienen de China, vienen de otros países. Tenemos toda una parte, es en el documento, hay 3 documentos, en el documento 2, que se analiza todo esto en detalle y se ve distintos países donde está la preferencia arancelaria igual, no hay régimen y las cosas no vienen de Brasil, no exporta electrónicos. ¿Por qué es más barato de China? ¿Por qué es más barato? Claro, tal cual, porque es más barato. Aún si vinieran, y suponete que hiciste por algún motivo vienen de Brasil, Manaus tiene un régimen especial, no es Mercosur, es una cosa al lado. Cuando se firmó el Mercosur, se dejó afuera las zonas francas y después se firmó al lado un acuerdo Manaus, Tierra del Fuego, donde dice, nos vamos a respetar aranceles cero para unos productos que van a estar definidos en una lista. Esa lista nunca se hizo y en los hechos es cero. Como igual ninguno se exporta demasiado uno al otro, nadie se queja mucho. Pero si llegara a ser que nos empiezan a inundar cosas de electrónicos si no tuviéramos un régimen, que no es nuestra propuesta, pero si llegara a pasar, pero por ejemplo los celulares, que bajo nuestra propuesta no se harían más, empiezan a venir de Brasil y vos decís, ahora vienen de Brasil y me pierdo parte de esto porque no pagan arancel de importación, uno puede, lo que se llama, denunciar el acuerdo. Decir, bueno, esas listas que decía que teníamos que hacer, vamos a hacerlas. Y si no las quieren hacer, uno puede decir, se acabó el acuerdo. Eso siempre está permitido, hay un año de plazo, y uno lo denuncia y dice, se acabó este acuerdo Manaus, Tierra del Fuego. No es algo escrito en piedra, no es algo parte del Mercosur en sí, es algo que se puede cambiar. Entonces ese miedo de las cosas vendrían de Manaus, falso. No vendrían de Manaus, y si vinieran de Manaus, aún así tendrían una forma de resolverse y cobrar los aranceles de importación desde Manaus. ¿Sí? Bueno, entonces eso es la parte de diagnóstico. Ahora, ¿cuál es nuestra propuesta de reformulación? El concepto es, básicamente, tiene que estar atado al diagnóstico que hacemos. Es pasar a premiar, no el valor de la facturación, sino el valor agregado. Es simplemente eso. Y remover toda medida de protección comercial que no sea la protección arancelaria, el diferencial, la protección efectiva que da el diferencial arancelario. Entonces, en términos concretos, ¿qué sería? Primero, IVA. Empezar. Juan Carlos, Sí. me dijiste que ibas a contar qué eran los requisitos de los procesos. ¿Lo vas a contar ahora o se... En un segundo. Ah, un segundo. no, como era la primera parte del... No, ya se habló. Sí. Primero el IVA, que empiece a pagar IVA la importación. O sea, que se le perdone el IVA al valor agregado en continente. Entonces, que las empresas cuando importen el kit, si es electrónica, pagan el IVA por esa importación. Después tendrán el valor agregado que tengan, venderán al continente, harán la cuenta de valor agregado, IVA ventas, IVA compras, les da, tenés que pagar 40, crédito fiscal por ese 40, no pagas nada. Pero por el valor agregado, no por la importación. Entonces eso mecánicamente sería empezar a cobrar IVA a los insumos importados, gradualmente desde el año 2 al año 6. Después, entre el año 7 y el año 11, que empieza a pagar arancel de importación y tasa estadística, también los insumos importados. Básicamente la conjunción de estas dos cosas es la importación paga impuestos, lo que te perdono es todo lo que tiene que ver con el valor agregado
el IVA, el valor agregado, y la protección efectiva entre el arancel de importación y el arancel del bien final. Eso sería lo que sería el beneficio. Los aranceles a la importación de bienes finales y tasa estadística, en nuestra propuesta no se modificarían, seguirían 16, 18, 20. Después está la decisión de política, si se quieren cambiar, es una decisión posible, pero en nuestra propuesta eso no se cambia. Los impuestos internos, llevarlos inmediatamente a la tasa del 6,56, rigió durante años, fue en vez de 9,5 y 19 fue 6,55 y 17, y se cambió hace poco. En la época de Macri se definió que se iba a ir reduciendo gradualmente eso. Después se cambió hace poco a 9,5 y 19. Nosotros nuestra propuesta es llevarlo a 6,55, directamente unificar en 6,55 y a partir de ahí empezar a bajar gradualmente a 0 para celulares. No, perdón, la reducción sí, la reducción de la brecha esta seguiría siendo gradual, pero después en celulares seguiría hasta 0, por un tema de precios, que debería contar ahora. El resto en 6,55. Las barreras no arancelarias se eliminarían inmediatamente, licencias no automáticas, restricciones cambiarias. Bueno, y estos son, déjenme, se mantendrían otras cosas que ya existen hoy. Hay una tasa provincial, no decidimos tocarla en nuestra propuesta. Está hoy ya un aporte a un fondo. Ustedes saben, en 2021 se prorrogó el régimen por 15 años y se decidió que un 15% de ese crédito fiscal las empresas lo tenían que aportar en fondo para ampliar la matriz productiva. Que es el germen, un poco la idea de todo esto, con la diferencia que acá los beneficios se van reduciendo, ¿no? Acá es 15%, eso está exceso y ahí queda. Acá es una reformulación gradual donde los beneficios se van reduciendo y alineando con el valor agregado gradualmente, ¿no? Eso se mantendría, ese 15% sobre el crédito fiscal que habría, el que sea, se mantendría y eso no lo tocaríamos. Una pregunta. Sí. En el régimen actual, ¿está establecido algún tipo de transferencia tecnológica o de propiedad intelectual? Estaba pensando, por ahí no tiene comparación, pero los regímenes en China, que las empresas se establecen, no sé cuánto, no sé mucho del tema, pero tengo entendido que hay como una cierta transferencia tecnológica que tienen que hacer cuando se radican ahí. ¿Actualmente hay algo de eso? ¿Se pensó hacer algo de eso? No sé si se pensó, no te puedo decir. No, eso no se hace. La transferencia tecnológica es para hacer lo que hacen en Tierra del Fuego, que les voy a contar un segundo. Los procesos productivos específicos que se hacen en Tierra del Fuego, obviamente te tienen que decir. Pero las cosas, ahora va a tener más sentido la respuesta cuando se entienda lo que se hace. O sea, la transferencia tecnológica no es para lo que tienen que hacer. ¿Sí? No te imagines una transferencia tecnológica que le va a dar alas para después hacer otras cosas. Claro, piensan o capacitaciones o incluso de propiedad intelectual. Van a transferir lo que tienen que transferir para que hagas bien lo que tenés que hacer, nada más. No te van a transferir nada más y no tenés capacidad para obligarlas a hacer nada más, ni nadie tiene interés, ni las empresas tienen interés en imponer eso, porque es un circuito donde ellos te transfieren la parte que necesitas saber para hacer lo que tenés que hacer, no te van a transferir nada más. Y nadie les exige, no, nadie les exige nada. Nosotros, además de la propuesta, o sea, creo que un valor agregado de nuestro trabajo es tratar de ver qué pasa si se hace esto. Y bueno, ¿qué pasa? Hay que, no sé, tratar de modelarlo, simularlo, no es fácil saber qué pasaría. Y tratamos de hacer eso, lo mejor posible. Y eso les cuento en concepto, después pregúntenme y les digo los detalles. Ustedes tienen primero los costos reales de las... Esto es comparar el costo de producción nacional con el costo de importado. Esa es la base del modelo, ¿no? El importado no el costo de producción, es el precio al que vienen las cosas importadas. Eso se compara con el costo de producción local. Esa es la base de la comparación.
nos paramos en el depósito del retailer de Frávega, que puede elegir comprarle a Tierra del Fuego, al productor de Tierra del Fuego, o puede elegir importar. Hoy no tiene selección por las restricciones, pero sacando esas restricciones comerciales, sí se puede plantear esa pregunta a Frávega: ¿importo directamente o compro desde Tierra del Fuego? Sobre esos costos reales están los costos impositivos. En el caso de la importación está el equivalente arancelario de la protección no arancelaria que dio las licencias. Nosotros los costos reales nos costó un montón, mucho trabajo puesto, porque las empresas el sector no te da los costos, no te dice estos son los costos. Nos pasaron alguna información, pero no nos alcanzó, alguna que nos pasaron no nos pareció que cerraba. Hicimos nuestras propias cuentas de cuáles son los costos, que le confiamos bastante a esas cuentas, de cómo logramos tener esos costos. Ahora les voy a mostrar algo. Después están los costos impositivos, que eso es lo que vamos a tocar. Entonces ustedes al tocar el subrégimen, al tocar los beneficios fiscales, cambia el precio relativo a nacional importado. Y eso le dispara dos reacciones. Por un lado, la sustitución desde el lado del consumo. ¿Sí? Cambia el precio nacional importado, el consumidor sustituye. Por otro, al cambiar los costos de producción, las empresas también cambian sus decisiones de localización. Si yo soy Samsung, que hoy tengo el arreglo con Milgoro, que me produce a tal costo, y ahora yo me doy cuenta que me sale más barato mandarlo importado, decido directamente que vaya importado. ¿Sí? O una empresa decide, básicamente es esa sustitución, ¿lo produzco en Tierra del Fuego o no lo produzco? También determinado por el precio relativo. Una vez la conjunción del precio relativo y las decisiones de localización determinan la oferta, ¿no? Y con los precios y la demanda se determinan cuánto es la cantidad en equilibrio, ¿no? de demanda nacional importada y la producción, las importaciones, el empleo y la recaudación. Ese es el concepto de funcionamiento del modelo. Entonces, de nuevo, uno toca esto, cambia los precios relativos y eso afecta todas estas cosas. Ahora, el costo del transporte, digamos, del camión que va y viene a Tierra del Fuego, ¿está metido ahí en el naranja? Está metido en el azul, costos reales, no en el naranja. El naranja es lo impositivo, eso es lo que llamamos dentro de los costos reales, no impositivo. Está bien, pero si fuera importado, ese costo no existiría. Pero por eso está el costo de traerlo importado. Vos estás Frávega, le compro a Continente. Continente es la estructura de costos de un producto producido en Tierra del Fuego. O le compro el importado. Y está la estructura de costos que es el precio CIF más, que ya tiene el flete internacional, más los costos de nacionalización, todo lo que sea para llegar acá. Pero yo estoy parado acá y sumo toda la línea del importado y la línea nacional, a qué precio vería esos dos productos y decido sobre eso. Entonces ahí nos vendemos un poco los números. Déjenme ver nada más y chequear un poquito cómo voy de tiempo. Lo primero a destacar, importante tener en cuenta, vamos a ver la estructura de costos de la empresa de Tierra del Fuego. Cobra 100, esos 100 son una parte IVA que me lo quedo y otra parte es el precio neto. O sea que para Frávega le importa la parte gris, no la parte naranja, porque la otra la va a recuperar como crédito fiscal. Entonces, está esa como disociación entre el precio relevante para el fabricante de Tierra del Fuego y el precio relevante para el comprador. Entonces, teniendo en cuenta esto, al todo, al 100%, que es el precio relevante para el productor en Tierra del Fuego, decimos en qué va esa plata, que alguien preguntaba, no sé, alguien preguntaba en qué va esa plata. Bueno, si usted ve la estructura de costos, que incluye los beneficios, ¿no? La estructura de costos, ¿no? Hay que llegar al ingreso unitario, ¿en qué se gasta el ingreso unitario? Acá están los tres productos: celulares, televisores y acondicionadores de aire. El gran componente es el kit importado. Pesa distinto en los distintos productos. Más en celulares, menos en televisores, menos todavía en acondicionadores de aire. Y después están las otras cosas. Está la logística, está el costo financiero. La barrita azul es el beneficio neto o beneficio extraordinario, llámenlo como lo quieran. Es el beneficio adicional a lo que consideramos un retorno natural por el capital invertido, que ya está considerado dentro del costo financiero. Entonces ahí tienen, los dejo un segundo que aprecien, no quiero hacer más comentarios que esto, más que
hacer ese punto, que el kit importado es lo principal, que el valor agregado es distinto según el producto, el valor agregado local, y voy a hacer un punto en esto en el próximo slide, y después que tengan en cuenta que el precio neto de IVA que paga el retailer es esto que es menor al costo de producción. O sea, es algo medio raro. Yo, Frávega, cuando compro el precio que pago, el relevante, ese precio es menor al costo de producción. El resto está compensado por lo que decías vos, Pablo, por el beneficio fiscal. El costo laboral es la barra azul. Beneficio no sé. es la de arriba del todo, ¿no? Beneficio neto. Tenés que ir así, va así esto, va de izquierda a derecha, después segunda fila y después tercera. Entonces es el azulcito después del blanco, arriba del blanco. Joder. Ese es el costo laboral. Okay. O sea que obviamente el celular es el que tiene menos costo local, menos valor agregado local. Ahora que les... Seguido cerca del televisor. Perdón, ¿no? es ahora que les tengo que decir qué es lo que hace cada producto. En celulares es ensamble final. O sea, ustedes lo que tienen viene, no hay otra cosa que eso, hay una línea de montaje así de 20-25 personas y se van todas las piecitas, distintas piezas, viene el celular desarmado y hay que ir poniéndole todas las piezas. Entonces van personas que se ven así, hay cada tanto una máquina que chequea alguna cosa, hace un control de calidad. Es manual, entre manual y automático, hay cosas automáticas, hay cosas semiautomáticas, hay cosas manuales, ¿no? Es una línea de montaje, digamos, un coso que va llevándolo en una línea de montaje, ¿no? Le van poniendo manualmente cositas, de pronto hay una máquina que viene y testea, se lo pone, que hace alguna cosa, testean, no te voy a decir técnicamente exactamente qué hacen, del funcionamiento de distintas piezas, y termina el línea de montaje, ya el celular empaquetado ya está listo para mandarse. Es así, son 20-25 personas cada celular, es ensamblado puro. En televisores y acondicionadores de aires, además de eso, y en otros productos electrónicos también se hace, está lo que se llaman las placas electrónicas. Placas electrónicas, ¿qué? Vos tenés la placa, no todas las placas, algunas de las placas electrónicas se hacen. Vos tenés una placa, no es virgen, porque ya está marcada dónde va cada chip, ¿no? Pero sin los chips. Entonces hay como una línea de montaje, pero automatizada, que gran parte es eso, sucesión de máquinas, recontra modernas, con un cabezal que va a 100 por hora, y vos tenés cada rollito, es un chip, y entonces vas haciendo, le vas poniéndole, llenándolo de chips, va pasando por las distintas máquinas y llenándolo de chips. Eso es lo que se llaman las placas electrónicas. Ese es el proceso más interesante de todos los que hacen, y el que tiene más potencial. Aprovecho acá un paréntesis, a futuro la industria electrónica tendría una chance de hacer algo sustentable que tiene que ver con esto, con las placas electrónicas, porque le podrían vender eso. Hoy las placas que hacen son placas diseñadas afuera, vos que preguntabas, te mandan cómo es, cómo están dispuestas, el layout, todo ya está bien hecho. Vos quizás lo que tenés que calibrar, optimizar las máquinas, cuándo ponés cada chip, si ponés chip uno primero, otro segundo, cómo calibrarla, todo eso es un know-how que tenés que saber, es algo sofisticado en un ambiente aséptico, o sea, no es fácil hacer eso, pero te viene todo como tenés que hacer. Pero las empresas han empezado a desarrollar una capacidad de diseñar eso, esas placas, de que básicamente es pensar cómo tienen que ir dispuestos los chips para optimizar lo que hacen, no sé, esas cosas que no entiendo, pero... y venderle a otras industrias que usan todo, cualquier producto electrónico tiene placas electrónicas. Industria de maquinaria agrícola, de equipamiento médico, maquinaria para alimentos, lo que digas, electrodomésticos, todos tienen, toda cosa electrónica tiene una placa que comanda cuándo se hace qué. Eso, en la medida que se requiere, lo que es consumo masivo es más difícil, porque eso ya viene todo ya hecho en China, es muy difícil competir en eso. Pero hay muchas cosas customizadas, en Argentina hay una producción nacional, y eso podría estar, dedicarse a eso y tener mercados ahí. Lo que pasa es que no están desarrollados. Y en la, déjenme decir esto a título personal, en el confort de la situación del régimen, es difícil que desarrollen eso. Empezaron a desarrollarlo igual, ante la presión de la posible terminación del régimen en 2023, empezaron a desarrollar un poco eso, la capacidad, tienen una capacidad, alguna capacidad no muy desarrollada, es incipiente, pero eso sí podría aprovecharse, y nuestra esperanza, y también es parte de por qué queremos mantener parte del subrégimen y no eliminarlo, es quizás con los incentivos correctos, dejar que la industria aproveche esas capacidades ya ganadas para hacer otras cosas. No es trivial lo que hacen, hay una capacidad desarrollada, se puede desarrollar más, hoy es eso, y la pregunta es si vale lo que hoy cuesta,
Y la respuesta es no, claramente es una desproporción. Perdón, cuando yo les presenté la tablita de costo fiscal a la derecha, no sé si llegaron a ver, había algo, que es casi lo que se gasta en ciencia y tecnología en Argentina. Ciencia y todo, ciencia y tecnología. Imagínense los derrames tecnológicos y las capacidades. Puedo hacer magia con esa plata. ¿Sí? Es lo mismo que se gasta en ciencia y tecnología. Si piensen las semillas que se hicieron nuevas, todas las cosas que hasta se dice que siempre se comenta que es poco, pero aún así todo lo que se ha logrado a partir de la investigación científica y tecnológica es con la plata que cuesta año por año Tierra del Fuego, el subrégimen industrial. Cuarto de punto de PIB. Una consulta, vos te planteas el tema de la cantidad de empleos que se perdería con el cambio de régimen. Digamos, supongo que también calcularon, digamos, los empleos indirectos, no sé si estaba dentro de ahí, que puedes perder, digamos, con el cambio de régimen. Sí. Acá uso terminología Ramos. No, me llegué de acá de todo el equipo mismo. Y además ni siquiera es neto tampoco. Hay un empleo indirecto que es los proveedores, ¿no? Sí. Eso local, es no sé, mínimo. comercio. No. Ah, está. No, bueno. Indirectos son los proveedores, eso es mínimo. Lo otro es el inducido, Sí. ¿no? Esos ingresos. Bueno, el inducido es cero el efecto, porque cuando esto baja, pero sube el otro. Entonces es una propuesta integral. Entonces no hay efecto inducido. Pero porque ustedes calcularon con el cambio, con el contrafacto, creo que. No lo calculamos, pero ahí viene un poco, quizás, hay una parte de la pregunta de Priscila que yo postergué, de comparar qué tipo de empleo se crea en qué no. Bueno, ahí también están, tiene que ver con eso también, el volumen, la demanda agregada, digamos. Bueno, la idea es que la demanda agregada se mantiene. Se mantiene porque en principio es un poco mayor el número de empleos. O sea, primero los salarios son más bajos en promedio de gran parte es turismo. Entonces el turismo es más bajo el salario que el salario de Tierra del Fuego. Pero también es economía del conocimiento. Entonces, ahí no hicimos la cuenta fina porque no tiene sentido hilar tan fino en algo donde son estimaciones tan... Pero una consulta, ¿no puedes tener esto, o sea, sin haber visto bien el trabajo, quizás digamos, está incluido, cuál es el efecto que puede tener, por ejemplo, con ese cambio, digamos, en cuestiones como, pues, digamos, el tema de economía del conocimiento, digo, si cambias el régimen y quizás se producen menos cosas, aunque sea con mucho... No te compliques, pensá primero orden. O sea, empleo que se pierde, empleo que se recupera. Sí. El resto es segundo orden, digamos. Además, vas a tener todo el programa, primero el empleo que se crea, ahí es un poco mayor. Además tenés el programa de reconversión laboral y el programa de protección social. O sea, además de lo que se crea, está la plata que pondrías en pagarle a gente que queda desempleada, porque no es el mismo siempre el que se queda desempleado y que se emplea. Entonces ahí vos tenés una expansión del gasto agregado. Porque vos tenés el nuevo empleo es alguien que no estaba empleado y empieza a ganar. Este perdió. Quizás este es un poco menor en promedio, pero además tenés la plata que le vas a dar al que se fue de acá que va a seguir cobrando. Entonces, no hicimos la cuenta fina, pero a nivel grosso es hasta por arriba la demanda agregada. Si implementaran la propuesta de reformulación. La gente que echás mantiene el gasto agregado, pero no necesariamente la isla, porque se puede decidir volverse al continente, ¿no? También el planteo es que estén principalmente atados a que se queden. Los nuevos empleos también puede ser claro. Hay un diferencial, eso. Sí. Si no, si no perdés, sí. Ahora, dos preguntitas sobre esto. Las placas esas, lo que se sabe hacer es el diseño. Imagino que los componentes, que tanto la placa en sí como los chips en cualquier circunstancia son importados, ¿no? O sea, es el servicio de diseño lo que podrían exportar. De fabricación. ¿Cómo? El servicio de fabricación. El diseño se hace fuera. Sí, lo que está diciendo no, claro, la fabricación es que es ponerlo en la placa. Sí, dice que el chip no lo vas a hacer vos. eso. Y la otra, es bastante más grande el costo laboral, local no laboral en acondicionadores, lo cual me sugiere que hay algún componente local que se hace acá. Es posible porque ahí le quiero terminar de decirles. Entonces le dije, celulares es solo ensamblado. Televisores y aires además hacen las placas electrónicas, o algunas de las placas electrónicas. En aires adicionalmente hacen... ¿Vieron los tubitos de bronce que están en los aires? No todos, pero muchos de los tubitos, algunos de los tubitos, algunos ya vienen aparte son kits enteros, ¿cómo se llaman? El evaporador y el condensador. El condensador son dos grandes pedazos de aire acondicionado que ya vienen así en bloque, truck, y van ahí. Después están algunos cañitos que conectan lo que va, lo que viene entre esas dos cosas.
Esos canitos viene un rollo de caño de bronce que cortan, hay que cortarlo, hay que moldearlo, doblarlo, hay que soldarlo. Es actividad típicamente metalmecánica. Los que fueron a cualquier fábrica metalmecánica es el proceso típico. Pero eso es mano de obra intensivo, requiere, hay luz, que necesitas luz, necesitas, qué sé yo, distintos tipos de insumos para hacer esa actividad. Eso es lo que tiene el aire adicionalmente. Carlos, Sí. esas capacidades de impresión de placas que decías que podría llegar a utilizarse, la primera es si no existe en otras partes en Argentina, y la segunda si es que el hecho de que estén en Tierra del Fuego no es una complicación de logística, ¿no? Hacer una placa, la capacidad de hacer una placa, te la puede hacer cualquiera, va a ser quizás no cualquiera, pero es algo que es un conocimiento que hace cualquiera. Cualquiera, no sé, en una universidad acá en Argentina, seguro hay gente que le decís hacer una placa y la hace. Y hoy se hace, no sé, hay empresas que hacen Teactec que te hacen la placa. La pregunta es hacerlo a escala eficiente, que pueda competir con el importado, es manejarlo a escala, saber hacer un diseño a escala y un diseño competitivo. Cuando la placa es una porción mínima del valor del producto, no importa, lo que importa es que funcione bien, el costo de producción no te afecta tanto la competitividad del producto final. Como en estos productos la placa electrónica es un componente más importante del producto, no lo hace, o sea, hacerlo sin una buena optimización de cómo lo hiciste el layout, te afecta la posibilidad de competir. Entonces tiene que saber hacer eso a escala competitiva, no lo hace cualquiera. O sea, en el resto de Argentina no está en esa. ¿Creen que no? No, estoy seguro que no. O sea, a escala masiva no se hace. No se hace. Por eso esa es una capacidad que es única en Tierra del Fuego y que está bueno aprovecharla. De nuevo, está bueno aprovecharla, pero hay capacidades, esa es la pregunta que acá hay un público desarrollista mucho, que piensa y valora mucho el desarrollo productivo. Es muy bueno desarrollar capacidades tecnológicas. Capacidades tecnológicas hay por todos lados en miles de dimensiones posibles. La pregunta es cuánto cuesta eso. Entonces, es una capacidad tecnológica como hay tantas otras, como hacer una semilla nueva, como hacer miles de otras cosas que se hacen y para lo que no hay plata, que se podría poner. Tendríamos que estar desarrollando un limón que compita con el limón de Sudáfrica que no tiene semilla y no tiene plata el INTA para investigarlo, no tiene plata la Estación Obispo Colombia para investigarlo. ¿No? Para pensar en esos términos, digamos. ¿No? Capacidad, es una capacidad valorable, digamos, esa que se desarrolla. Una consulta, logística interna y costos locales no laborales, un poco te muestro por un proxy lo que es el derrame, no sé, estoy pensando en términos de producción y de empleo en el sector. Sí, o sea, siempre se menciona la logística como un aspecto central de la ineficiencia de Tierra del Fuego. Esa ineficiencia pesa distinto en los distintos productos. En celulares, el peso logístico es muy poco. Porque en relación al valor del producto, claro, no es mucho. Yo lo que estoy pensando es que, aunque sea ineficiente, si vos desaparece todo, o sea, deja de existir esa logística, o sea, más por ese lado lo planteamos. Bueno, pero ahora vamos a ver otra cosa que va a permitirte pensar mejor esto. Déjenme pasar al siguiente, que ya les mostré. Perdón, ¿y la regulación de qué es lo que tienen que hacer? ¿Es directamente lo que hacen? ¿Cómo se describe esa regulación? Y te dicen, por ejemplo, eso, en televisores tenés que hacer las placas electrónicas, el ensamblado, tenés que hacer eso. En celulares tenés que hacer el ensamblado. Te dice el porcentaje de despiece, porque si no, vos podés traer todo separado y tener que hacer todo. Esos chips, también hay otros chips con inserción manual, no todo es automático. Después se pasa el cosito que se le fue metiendo la placa a los chips, después va a otra línea donde le meten chips más grandes. Después se suelda, todo eso se lo mete en una capa de estaño, no sé qué. Desarmarlo y armarlo de nuevo. Pero te dice también el porcentaje de despiece. Cada producto está estipulado distinto, como es. ¿Y hacen estrictamente eso o hay algunas cosas, como decía lo de los canitos, que no está estipulado y lo hacen porque... Los canitos te dicen qué canito tenés que hacer. Ahora, ¿cómo los haces? Donde puede ganar cada uno es en la eficiencia con la que hacen el proceso productivo que te dicen que tenés que hacer. No te dicen cómo tenés que hacer el canito. Pero si vos ahí podés optimizar. Si sos eficiente lo haces mejor, si no lo haces peor. Juan Carlos, la pérdida de empleo es al mismo tiempo que lo vas ganando, o sí, pasa primero una y después vas ganando en el tiempo. Es al mismo tiempo, la idea es al mismo tiempo, ¿no? La estimación
de la pérdida de empleo es con el modelo de simulación y tiene un timing específico. La predicción de la capacidad de generación de empleo de los nuevos sectores no está trabajado el timing porque es mucho más difícil. Entonces, para poner algo que es a ojo, sabemos el total, hay una estimación de cuánto sería la capacidad en el largo plazo, todo tiene una gradualidad, entonces más o menos debería coincidir. Más o menos para ojo grande coincide la creación y la así. Entonces este es el gráfico principal en términos de... Sí. Una cosita muy breve porque ya hay varias preguntas. Las empresas dueñas de la marca establecen los rangos de calidad y los estándares de calidad, y toda la producción cumple estándares internacionales de punta de calidad. Con lo cual, los procesos productivos no son abiertos a que cada uno decida más o menos cómo hace qué cosa, digamos, no es hacer un tallarín, digamos, sino que en realidad son procesos muy prolijitos de cómo se hace para asegurar la calidad final. Eso le exigen las marcas, por ejemplo, el celular. Claro. Si vos haces producto Samsung, Samsung. Y la marca lo que le interesa es poder vender el Samsung como en cualquier parte del mundo. Digamos, con ese el prestigio de la marca, claro. Hay un tema ahí que restringe las posibilidades de que cada uno decida cómo hace las cosas. Ustedes van a la planta y ahí está el coreano malo que está controlando que todo esté bien hecho, que no habla con nadie, no nos habló a nosotros. Lo mismo, las empresas dueñas de las marcas controlan mucho eso porque les va el prestigio de la marca. Claro. Entonces, por más que el producto solo se vende en Argentina. Sí, igual. Sí. Francisco Gato, autor del estudio y gran conocedor de la realidad fluida. Bueno, este es quizás el gráfico más interesante. Esto es para celulares. Piensen en términos de como la economía de esto. A la izquierda las líneas celestitas es lo que ya vieron. En vez del 100% que les mostré son $171. Esto es lo que cobra en promedio un productor de Tierra del Fuego cuando vende un celular a Continente. $171. Frávega paga Frávega, Garbarino, quien sea que compra, paga 141 neto, paga otros 30 en concepto de IVA, que no me importa porque después le va a hacer un crédito fiscal en mi declaración. Pero a quien vende a Newsan sí le importa porque cuenta las dos cosas, porque el IVA se lo queda. Entonces, para Frávega el costo es 141, no es 171. Pero tengan en cuenta esa discrepancia. Entonces yo ahora soy Frávega, 141 me sale nacional, el producto importado es 121. Pero agreguen el arancel, el IVA, la tasa estadística, se va a 185. ¿Eso es un celular estándar, el más barato? ¿Cuál es? Es el promedio. Un celular, pensá el promedio. Promedio ponderado. Quería saber cómo llegan de eso a 200 lucas que te venden un celular, ¿no? Pero bueno, es otra pregunta. Esto es a nivel de Frávega, después le tenés que agregar todo el margen de retail. No, está bien, pero son 300, al oficial son 440 sí, pesos. pero el celular que vos te comprás no es el promedio. El promedio está determinado el último por el celular barato, sí. Es mucho menor. Entonces, piensen eso. En 2021, acá es algo importante. El precio que paga para Frávega nacional no es igual al import parity. 185 sería el import parity. Está la idea, la fantasía de que el pricing local es el import parity, incluso más por las restricciones no arancelarias que permitirían a la producción local cobrar arriba del import parity. Eso podría estar pasando hoy, esto es 2021. Como las restricciones comerciales se fueron incrementando y profundizando, podría ser hoy, no sabemos, que esto es 2021. 2021 no es tan lejos, ¿no? Entonces, el precio local es por abajo del import parity. Si vemos la descomposición del 171 para el celular, vemos que 121 es el kit, 36 es valor agregado local, a precios locales, y impuestos es 14. Si vemos el importado, es el 185 que ves ahí, 121 es el precio SIC de importación,
64 los aranceles. Es lo que está acá, está resumido lo que está acá. Pero acá lo importante es comparar, para el caso del celular, el precio del kit, 121, y el precio del bien final importado, 121. Es decir, si el valor agregado lo evaluamos no a precios locales, sino a precios internacionales, que es el verdadero valor agregado, el relevante, no determinado artificialmente por las medidas de protección comercial, el valor agregado es 0. En el caso de los celulares. ¿Se entiende el concepto? Si yo trajera un celular que sale 121 a 0 arancel, si fuera, imagínense la caricatura para hacer el punto, el producto final tiene un arancel del 20%, le pongo una estampita, una estampilla y me permiten venderlo al import parity, que es 121 más el 21% del IVA, más el arancel, esa diferencia lo llamaríamos valor agregado a precios locales, pero es artificial. El verdadero valor agregado es este, 0%. No, Juanca, pero ¿eso cómo se explica el poder del mercado de las empresas? Porque digamos... Por los subsidios. Pero... O sea, por los subsidios y la protección arancelaria. Pero estos son precios internacionales. ¿Cómo? O sea, lo que le están cobrando a las empresas de tierra de juego, esos insumos, es igual que lo que te cobrarían si te dan el producto terminado. Sí, la pregunta es por qué las empresas les cobran eso. Es una pregunta que yo no tengo respuesta, pero creo que del otro lado, del lado de los compradores de Tierra del Fuego, tampoco tienen una buena respuesta. Debe ser porque la parte de ensamblado es muy barata y es más costoso mandar por separado todas las partes que mandar el celular terminado. Una anécdota al respecto puntual, pero estuve en 2002, 2003 en Volkswagen, en la peor época, en 2002, de venta de automóviles en Argentina, y nos contaban que le habían dicho a los brasileños, che, mandame las partes del Gol y acá las armamos, así aunque sea hacemos algo. Y los brasileños le dijeron, brasileños, Volkswagen mismo, ¿no? Le dijeron sí, y cuando le pasaron el precio era más caro que traer el Gol armado. O sea, son políticas de las empresas, ¿no? Y aparte a cada filial le gusta hacer las cosas. Ella no andar desarrollando las cosas. Una cosa que quiero decir, este 0% sale de nuestras estimaciones, hay mucha estimación puesta ahí, puede haber error. También nos lo dijeron altas autoridades de las empresas, está confirmado por eso. Si no fuera 0 sería 1, 2, tampoco cambiaría, es el margen de error, 3, 4, pónganle, o sea, no puede irse de ahí. Una cosa, pero se lo puede leer porque digo, valor agregado tenés efectivamente por trabajo. Se lo puede leer como el sobrecosto, ineficiencia que termina siendo lo que ganás por un lado de la productividad y por el... A ver, lo que quiero decir es como que determina ese valor agregado, lo único que hace es, dado que tenés menor productividad, termina saliendo, el costo termina siendo el mismo que el internacional. O algo así, no bueno, claro, más o menos eficiencia, pero no es que existe ese valor agregado, sino como que tranquilamente, si lo traes de afuera, por mayor productividad, se nos equipara. Eso sería más o menos. Más o menos, pensá en esto, como que hay 3 componentes. Vos subsidiás. Por un lado subsidiás la ineficiencia. Por otro lado estás subsidiando que el precio nacional sea menor al import parity. Entonces estás subsidiando el consumo de alguna forma. Y por otro lado estás subsidiando el beneficio extraordinario, el beneficio neto de las empresas por arriba de costos normales que viste en el gráfico pasado. Más o menos, las 2 primeras son las principales, la tercera es más chica. Tenemos nosotros unos cálculos así preliminares de esos 3 componentes, pero básicamente pensarlo conceptualmente que son esas 3 partes. Hay una parte, dado que vos tenés hoy los aranceles que tenés y el IVA que tenés que no se pagan, que subsidia el consumo. Entonces al no cobrarle terminás haciendo que el precio sea 141 y no 185. Sí, Joaquín. Un año y medio después, como hacemos con más condiciones cambiarias y con un dólar oficial más barato, eso debe dar negativo. Salvo que haya habido algún cambio raro en la escala salarial. Perdón, decime. Digo, debe haber mejorado esta relación. ¿Esa del valor agregado internacional? 0%, sí. No, porque eso es cuándo te venden es la diferencia entre a cuánto te venden el kit y a cuánto te venden el producto terminado. No depende de lo que pase acá. El costo salarial no te okay, eso, el costo salarial si crece en dólares no te modifica. Es que ese es el punto, es valor agregado a precios internacionales. Lo que pase acá no afecta a eso. Pero quizás el 0 quizás es muy... Este es el caso de los televisores.
también se da este precio nacional menor al import parity. Acá sí hay un valor agregado local, que es 17%, es la diferencia en que te mandan el televisor terminado o te lo mandan desarmado, como te lo mandan hoy, que además parte de ese desarme es que no está la placa electrónica, que la vas a hacer vos acá. Entonces ahí también suma valor internacional. Eso sí cuesta plata internacionalmente y lo haces acá. En el caso de los acondicionadores de aire, el 26%, porque además estás haciendo todos los tubitos, y eso cuesta, y que está en cualquier parte del mundo eso cuesta. ¿Se entiende? Déjenme que siga un poquito, que si no, no llego. Después, si sigamos bien y el tiempo, me hacen más preguntas. A esto ahora, déjenme que llegue a qué pasa entonces. Esto todavía no hay propuesta, esto es lo que es hoy, 2021. Entonces, con la propuesta de reformulación, básicamente hay una diferencial enorme entre el precio nacional y el precio del importado. Baja el precio del importado porque se sacan restricciones comerciales que hoy hacen al equivalente no arancelario, que acá no está puesto, sin equivalente arancelario, no está puesto, pero baja, por ejemplo, el impuesto interno, y como se sacan subsidios, subiría el precio nacional. Entonces, ahí va a haber un movimiento de demanda y de movimiento de la oferta hacia el importado en vez del nacional. En el resultado, lo que nos da el modelo es que los celulares no se producirían más en Tierra del Fuego. Los celulares, lo último que se empezó a producir, es lo que genera más costo fiscal. En términos de empleo, es parecido el empleo en celulares, en televisores y en aires acondicionados, o sea que tiene mucho valor por unidad de trabajador. No se producirían más. Y también es uno que es cuestionable si de verdad cumple con los requisitos de la ley, de qué condiciones tiene que cumplir para darle origen y todos los beneficios del marco de la ley. En televisores es 61% lo que quedaría en continente. Ahí es donde es más competitiva la producción nacional. En parte porque el ensamblado es más corto, el ensamblado de los teles, porque viene ya todo armado. No es tan despiezado como el celular. Y las placas se hacen domésticamente ya. Y el caso de los acondicionadores de aire quedaría el 28%. Eso es lo que nos da. Asumimos que una relación constante producción-empleo. Entonces esto también es el porcentaje de empleo que quedaría en cada uno de los casos. Esto es empleo, es la proyección de pérdida de empleo año por año. En el eje izquierdo son las barras, la línea roja sería el acumulado de pérdida de empleo en los 11 años de implementación de estos programas. Al final da el valor que les dije al principio, que es 7.250 empleos, y esto es cómo se va desarrollando. Ven que hay una montañita en el medio, ahí hay un punto donde ya empieza a ser como que se acelera el traspaso hacia afuera de los celulares. El primer año hay una parte importante que no tiene que ver con nuestra propuesta, sino cuando se renovó el régimen hace 2 años, se dejó afuera el sector textil. Y eso está afuera del sector textil. Y eso nosotros lo mantenemos afuera. Y se termina ahora. Y entonces el supuesto es que eso se va a dejar de producir, y al dejarse de producir, bueno, esta sería la pérdida de empleo concentrada en el primer año. Hicimos el supuesto más fuerte en términos de respuesta, más conservador en términos de tener el peor escenario para saber las consecuencias y saber cómo lidiar con esas consecuencias en términos de protección social y necesidades de reconversión laboral. Los años siguientes ya amaina muchísimo. Acá también la barrita azul, que sí tiene que ver con nuestra propuesta, tiene que ver con el desmantelamiento inmediato de la protección no arancelaria. En términos de recaudación, este es el ahorro fiscal, que va creciendo en la medida que se profundiza la reforma en su régimen. En el acumulado 5.000, el acumulado lo tiene que ver en la barrita, hay una barrita de más en el acumulado, por eso se pasa del número que yo le dije, casi 6.000, pero hay una barrita más para mostrar que en un momento el ahorro fiscal se estabiliza, pero el ahorro fiscal sigue ocurriendo todos los años forever. El empleo es una transición, lo que se pierde. El ahorro fiscal es forever. Una cosa, y calcularon ahí el efecto indirecto de lo que son como de los empleos indirectos, eso es lo que se me viene acá a la cabeza todo el tiempo.
como cuál puede ser el efecto de terminar con estos Pero regímenes. es lo que ya te contesté, es que la parte indirecta es muy chica. La parte inducida no hay efecto. Por esto que te digo, por esto que pero sí, va a implementar entonces del día 1, por supuesto. O sea, el peluquero no hay un problema, porque lo que el corte de pelo, lo que no haga, no le pida, el que quedó desempleado, igual va a tener ingresos, o puede tener ingresos por el programa de protección social, que cuesta muy poco relativo a lo que se ahorra. Eso está, Y después está el ingreso generado por los nuevos empleos. Entonces, si yo enseño inglés en Tierra del Fuego, no voy a ver mis ingresos reducidos. Pero los nuevos empleos ya están pensados como para que arranquen el día 0, ¿se entiende? Como un tiempo ahí que... o por ahí muy Primer orden, Nico, no te vayas por las ramas. Pensá en las cosas de primer orden. Yo le contesté a Gaby, no tenemos el esquema exacto de con qué timing se hace el empleo. Entonces, el empleo el cambio inducido, no tenemos una estimación precisa de eso. Porque para eso necesitaríamos una estimación precisa de con qué timing se crean los nuevos empleos. No está. O sea, ¿querés el número concreto? No está. Pero se entiende igual el punto, ¿no? Pero se entiende mi respuesta. O sea, hacete la pregunta, se puede hacer, pero digo, pensá en primer orden. Primer orden no es algo relevante, no es algo que lo que te tengas que preocupar. Entonces volvamos a lo que nos tenemos que preocupar, que es, hay un problema grande, tenemos gente que queda desempleada acá y que se va a emplear acá. ¿Cómo haces para que pueda pasar de acá a acá? ¿Y cómo haces para que la demanda agregada no se caiga? Es resto. Si te estoy diciendo que eso más o menos machea. ¿Sí? Esto es el costo fiscal. Entonces, de nuevo, un ahorro fiscal que se mantendría en $900 millones todos los años. Forever. Esto, si hay tiempo, piénsenlo y hasta acá ya tendríamos que ir terminando, ¿no? Esto es lo de los precios. El punto es los precios bajo nuestra, esto es algo importante, bajo nuestra propuesta, en celulares quedaría más o menos igual. El precio promedio pasaría de 143 a 147. Ahí lo que tienen es un precio nacional que subiría y un precio importado que bajaría. Entonces, quienes les gusta consumir un importado y piensan en un iPhone, no sé qué, ese precio bajaría. Quien tiene menores ingresos y no se va a comprar un iPhone ni sin Tierra del Fuego, sin su régimen de Tierra del Fuego, el precio subiría, relativo. El precio promedio, si tomamos el precio promedio, casi no cambiaría en celulares. Donde sí subiría es en televisores y en acondicionadores de aire, subiría. Y ese es el reflejo de lo que les dije, que parte del costo fiscal hoy subsidia consumo también. Después ustedes pueden tener decisiones de política de querer bajar los impuestos internos, por ejemplo. Que eso, si bajan el impuesto interno, que no hay gap, sin gap, la alícuota del impuesto interno, principalmente eso es una decisión tributaria, de que bajen los precios a un costo fiscal. Pueden decidir eso y entonces va a haber precios más bajos con menor ahorro fiscal. Déjenme pasar esto, hacemos cuentas nosotros de, no quiero terminar sin hablar de esta tercera parte que es importantísima. Hacemos escenarios alternativos, propuestas alternativas, por eso están en el trabajo, los salteo después si quieren preguntarme. Toda esta reformulación no estaríamos tan convencidos de la necesidad y la posibilidad de hacerlo si no fuera que está toda esta posibilidad de desarrollo económico y productivo para la provincia. No es fantasía eso, las posibilidades concretas están, eso está, es bastante claro, ya se están desarrollando y si yo les muestro en el estudio, esto es el tercer documento, hay una parte central que es el análisis de las posibilidades de ampliación de la matriz productiva. Ahí en esto, acá está Francisco Gato, tuvo un rol central con Carlos Saggio y otros que han colaborado. No lo nombré a eso. ¿A quién? Igual no se No, acordó. justamente no me está saliendo el nombre. Fulano. Está el sonido colectivo. Es que son muchos.
fundar. Lorenzo, ¿no? Pausemos el Lorenzo, el apellido. Casi. No. Carola. Hay otro productor. 3 minutos. ¿Por qué no le ponen? Después me lo dices, 15 segundos. Y tiene un componente que es el programa de protección social y reconversión laboral. También, porque no voy a poder hablar mucho, ¿no?, de esto, pero algo central es que todo esto es algo donde un poco no se va a hacer desde Buenos Aires esto, por eso tampoco podemos nosotros desde acá decir exactamente cómo se desarrollan estos sectores, cómo hay que hacerlo. Eso es algo que hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo mucho. No es una decisión de política impositiva tributaria, se toma, baja la alícuota, sube. Estos son programas de desarrollo. Entonces hay que trabajarlo, no es que se hace un plan y se hace esto de cero. Es algo que se trabaja con los sectores, se coordina, sector público, sector privado. Entonces es fundamental el involucramiento en esto del gobierno y los actores en Tierra del Fuego. Después preguntan cada sector en particular, y acá hay gente que quizás yo les contesto de base y hay gente que va a poder ampliar mucho mejor que yo. Los sectores son muchos, no es que hay que hacer una apuesta en un sector. Está el turismo, número 1 en posibilidades de creación de empleo. Cualquiera que viajó a Tierra del Fuego sabe que el potencial turístico es enorme. Ushuaia. Ushuaia es parte de Tierra del Fuego. Sí, pero no sé si Río Grande. Sí. Río Grande No, la ruta sí, hay un montón de La panadería de Tormenta. Ushuaia y Río Grande, un montón. Esa se quemó. ¿La panadería? Bueno, pero fue un libro. Entonces, cualquiera que viajó sabe del potencial que tiene. Y también cualquiera que haya viajado por el mundo sabe de la necesidad también y lo que hace falta invertir en mejorar la experiencia del turista en Tierra del Fuego, principalmente el turista internacional. Entonces ahí las posibilidades de crecimiento en el sector son enormes. Economía del conocimiento también es un sector con mucho potencial, donde hoy ya está habiendo actividad de crecimiento y también puede ser enorme el crecimiento. Eso en muchos lugares es muy sensible a la actitud proactiva de los gobiernos en impulsar esto. Pasó en Tandil, pasa en Córdoba. Perfectamente se puede hacer, ayudando a que se radiquen empresas, ayudando a traer gente joven a que viva ahí y estudie ahí. Después hay otros sectores, energía y petroquímica, infraestructura portuaria, hay un proyecto de un polo logístico antártico, desarrollar y hacer crecer un polo académico científico, otras actividades que también son posibles y si quieren después hablamos. Algo en lo que enfatizaron mucho también, bueno, quienes conocen bien Tierra del Fuego, es que hace falta también mucha inversión en infraestructura habitacional y urbana y en el desarrollo de un ecosistema emprendedor. En cada uno de estos sectores fue estudiado en detalle. En muchos de estos sectores ya hay planes hechos, no hay que empezar de cero. Ya ha sido estudiado las posibilidades, las necesidades de financiamiento. Hubo un trabajo de recopilación de esta información, de profundización y sistematizarla en términos de lo que nosotros necesitábamos para poder hacer este ejercicio. Y este es el cuadro que resume esto. En cada sector ven en las columnas como la necesidad de inversión pública, la necesidad de inversión privada, el total de inversión. Esto en 10 años, ¿no? En 10 años, tal cual. Y la potencial de creación de empleo. Porque al final de la última, la celda de más a la derecha y abajo, es el número que les dije, 7.650, potencial de creación de empleo. Como ven ahí, principalmente estaría traccionado, o el principal sector sería el turismo, y después estarían los otros sectores. Acá, antes de que hagan preguntas específicas y sobre cada uno de los sectores, si tuvieran interés, hay un punto central, que es, en todos estos sectores el potencial está. Cuando vamos a cómo se desarrollan y qué hace falta para el desarrollo, hay un tema de que hacen falta capacidades estatales para desarrollar estos sectores. También es verdad que donde hay un gobierno y un sector privado que principalmente está, su principal objetivo y función es defender un sistema que existe hoy de beneficios fiscales, y el foco no se pone en esto otro. Y eso es lo que pasa, eso está subdesarrollado, esa capacidad y ese esfuerzo de gestión y ese foco en para dónde hay que ir.
Y si ustedes, la sociedad fueguina no está puesta a esto es lo que tenemos que hacer, para acá, vamos para adelante, no está no tiene un entusiasmo de vamos a ir para allá. Todo eso puede haber. Y es perfectamente posible pensar que todo eso se puede desarrollar. Hace falta, bueno, que la vaca atada no esté más atada, por un lado, pero hace falta a la vez acompañar al desarrollo con recursos. Y eso es lo que se puede hacer proveyendo los recursos para que se puedan impulsar estos sectores, para la infraestructura, para los bienes públicos que hacen falta. Turismo no es algo que resuelve la empresa privada nada más. Hay que hacer promoción turística, hay que ir al exterior a hablar con quienes definen planes de turismo, con los que manejan los cruceros, de cómo hacen, si bien llegan a Tierra del Fuego, salen, dicen no, very beautiful, y vuelven a entrar, o se quedan 2 o 3 días, les arman un circuito, o un día, una noche que no pasa, ¿no? O lo que fuera, que se queden 3 o 4 días ahí. Todas son cosas que, como una parte, tiene que entrar el sector público y apoyar. Y si no hay un trabajo en eso, no hay recursos, si no hay un foco de gestión en hacer eso, difícil que pase. Eso les hablo del turismo, pero eso pasa en la economía del conocimiento y en todos estos sectores donde está pasando algo, ya hay está habiendo un germen de eso, pero tiene que pasar a otra escala eso. Perdona, el polo académico, ¿qué sería? Francisco, directamente lo dejo a ustedes. Habla fuerte para que se lo eche. Hay ya un polo científico que es un centro de CONICET que se llama CADIC, que es el Centro de Investigaciones Australes, y hay todo un área dedicada al estudio de Antártida y del Atlántico Sur. Eso está, bueno, tiene la posibilidad de escalar mucho, tanto a escala nacional como internacional, y ahora está un poco restringido. Ya CADIC está desde el año, creo que cumplió 40 años, 50 años. Es una institución antigua, pero tiene mucha gente haciendo doctorado, mucha gente investigando, tiene un gran potencial. Está toda la cosa ambiental, digamos, pero para no hacerla larga, digamos, Tierra del Fuego tiene una ubicación geográfica muy importante a nivel internacional. Pero solamente también en la Armada hay distintos organismos que tienen centros de investigación. Sí, además hay muchas universidades extranjeras que tienen interés en meterse ahí, y toda la cuestión ambiental internacional tiene algún punto de medición interesante ahí. Daniel quería hacer una pregunta. Quería volver a la pregunta que hicieron al principio. Estaba haciendo la imagen de la planta típica. Déjame que te la caricaturice, tiempos modernos. Es una cinta transportadora donde hay un individuo que le corre detrás con el aparato de pegar chips. No, los individuos están sentados. En el ensamble o están parados pero en el mismo lugar. Pasa la cinta. Mi descripción va corriendo exactamente lo mismo. Que llega tarde. Para hacer ejercicio. Como un chape. Así lo simulo. Y, digamos, no sé si veo claramente algo incomparable en el cuadro este que vamos a hacer. Entonces, digamos, corres el riesgo, una pregunta de principio, que estaba implícita, corres el riesgo de tener una dicotomía entre el sector moderno con altas perspectivas que te puede dar tranquilamente los 7.650 y el tipo que es el trabajador no calificado de las plantas que se encuentra huérfano. Vos le vas a dar subsidios, pero los subsidios no son seguramente permanentes. Las personas que trabajan en las plantas de Tierra del Fuego no son no calificadas, son gente que tiene disciplina, capacidad de trabajar en un estándar muy alto, son gente que cualquiera se lo va a querer llevar. Alguien que trabaja en una planta de estas quiero eso, en el turismo, en la economía del conocimiento, en la infraestructura portuaria, es al primero al que vas a ir a buscar. Porque es alguien que sabe cumplir, es un rigor de disciplina, de cómo hace las cosas y capacidad de entendimiento. No es,
no es pegarle con un martillo, digamos. Tiene que tener capacidad de discernimiento, hacer las cosas bien, no mantenerse de acuerdo al estándar. No es un trabajo, no requiere formación profesional, quizás la mayoría, pero en cualquier sector se los quieren llevar. No van a ser un programador, van a tener que estudiar programación, pero va a poder hacer un montón de cosas. Te digo, de los primeros que se van a llevar son a ellos. Son impetuosos, digamos. No, eso es lo que, pero te digo, es algo que pasa en cualquier planta industrial, que puede, no es algo tan simple para alguien trabajar en una planta industrial. Hay tiempos, hay disciplina, no tenés que faltar, no tenés que hacer errores, un error cuesta caro. Pero la cuestión funcional que dice puede ser que te lleve más tiempo, digamos, porque es la clave de esto, ¿no? Con eso tenés 4.000 tipos metidos en turismo. Y ese efecto friccional lo que dice Esteban, sacar de una producción en serie, te tenés que tener un despliegue, que hacer capacitación. La pregunta de policy que hay que hacerse en primer lugar es, ¿qué estamos buscando? O sea, son 7.000 empleos donde en principio algunos es difícil prever tendrían la posibilidad de reemplearse, otros tendrían durante un tiempo subsidio, no sé, en distintos tiempos, ¿no? Tendrían el subsidio hasta que logren eso, querrían tomarlo, no sé, cada uno tendrá su decisión personal de qué hace con su decisión de qué tan rápido buscar un nuevo empleo. Ya ahí es difícil, y quizás Tom, que estuvo más en particular, también, ¿no? ¿Cómo? Mucha gente joven, mucha gente joven. Claro. ¿Y a dónde estaba yendo? Plan trabajar. ¿Qué? Plan trabajar. No, digo, perdón, a lo que quería ir es que ya el fine tuning de eso es algo que después haces en el momento, digamos, vas viendo cómo, o sea, los recursos fiscales alcanzan para toda la parte de protección social y reconversión laboral es poco comparado con esto. Todo un programa, no les di los detalles en la propuesta, no es que hacemos una propuesta concreta de un programa de protección social o de reconversión laboral, porque nos parece que eso es algo justamente a negociar. El día que digas, quiero hacer esto, bueno, te vas a poner a ver los detalles, vas a atender a las circunstancias particulares, vas a dar más, vas a dar menos, vas a poner más plata en capacitación. Sí hicimos una cuenta para tener una idea de cuánto costaría, con supuestos generosos y razonables. Y nos da que $500 millones en los 10 años. O sea, es poco comparado con el costo fiscal, es 10% del costo fiscal. O menos del 10% del costo fiscal. Entonces, para tener una idea, digo, el resto lo afinás, lo ves ahí, vas viendo, si vos tenés esos recursos ahorrados, lo vas viendo. Sí, no es el mundo feliz, o sea, esto no es nada, es algo a tomar seriamente, no es hacer esto, es algo que requiere un compromiso político, una decisión, la decisión de que los recursos estén para la protección social, para el desarrollo de nuevos sectores, para los programas de reconversión laboral, pero en el todo es algo que cierra por todos lados. Deberás ajustar, eso lo tendrás que ver, no es el mundo feliz, no es que cada uno va a conseguir empleo o que cada uno va a conseguir empleo con el mismo salario, hasta parte de cómo computamos eso, es incluso teniendo en cuenta de compensar la diferencia de sueldo que podría tener lo que preguntó. ¿Cuál es el salario promedio de un empleado de régimen? Lucía quizás sabe eso bien. 1.200, Decirlo fuerte, 1.500 Lucía, dólares. ¿se escucha? 1.200, 1.500 dólares por ¿Dólares? oficial, todo eso. Ah, oficial. Está bien, igual son como 400.000 pesos por mes, ¿no? Y ¿Está más. bien? El costo de vida No sé si es más alto porque no pagan IVA, No pagan IVA, claro. no pagan impuestos. Y los bienes importados, si te gusta el whisky, por ejemplo. Pero hay un montón de locales que tienen Les digo las conclusiones y después para liberar al que se quiera ir y pregunten lo que quieran. Las conclusiones son muy simples. Primero, que una transformación productiva en Tierra del Fuego basada en la diversificación y la sustentabilidad es necesaria.
y es posible, gran parte de esto es mostrar la posibilidad, la viabilidad de esto, ¿no? De nuevo, esto se puede cambiar, la misma propuesta de reformulación del subrégimen que hacemos puede ser modificada en los tiempos, puede ser más, menos, qué sé yo, nada está escrito en piedra. Esto es mostrar, transparentar cómo se podría hacer y que los números cierran. Después el resto es la negociación política y el acuerdo político para hacerlo. Puede lograrse siempre asignar el nivel de empleo y financiarse a partir del ahorro fiscal generado. Y obviamente cambios de este tipo, de nuevo, por eso hago tanto énfasis en esto de que la propuesta, el objetivo principal no es que esté escrito en fuego que tiene que ser así, si no es así no funciona. Seguro se pueden trabajar formas alternativas de llegar a lo mismo. Nosotros nos pareció esta la mejor, tiene ventajas sobre otra, pero lo principal es que se haga, que se reformule el régimen y que se desarrollen los nuevos sectores. Entonces, cambios de este tipo solo se pueden lograr, lo principal es construyendo acuerdos políticos amplios y obvio con la sociedad y el gobierno de Tierra del Fuego como protagonistas. Y acá cierro y disposición para preguntas.